Hoy les quiero hablar de los átomos, un tema que me apasiona y que es parte de la investigación que yo hago. Cuando yo era alumno de licenciatura, uno de los profesores más conocidos que nosotros teníamos que leer era el profesor Richard Feynman, que ganó el Premio Nobel de Física en el año 45. Y en una entrevista que le hacían a él en esa época, era un poco terrible, él hablaba, le preguntaban, ¿cuál teoría usted dejaría pasar a la humanidad si es que hubiera una catástrofe ahora y todo se perdiera y usted tiene 5 segundos para decir en pocas palabras cuál es lo más importante que habría que recordar? Y sin lugar a dudas, sin pensarlo demasiado, Richard Feynman dijo la teoría atómica. El hecho de que todos nosotros, todo lo que nos rodea está hecho de átomos, y estos átomos tienen ciertas propiedades que todos ustedes conocen, un pequeño núcleo central y electrones que están dando vuelta alrededor de ellos, y que en el fondo son responsables de toda la física, toda la química, la biología y al final de la vida de nosotros mismos. Esa fue la respuesta de Feynman en esa época, y la historia de los átomos es tan interesante como la respuesta que dio Feynman. Y parte en la antigua Grecia, lo que estamos viendo en el mapa ahora, en una ciudad que era maravillosa en esa época, quizás el centro del mundo, que era la ciudad de Mileto. El equivalente a lo que hoy día sería Manhattan o Nueva York por su posición geográfica, estratégica, etc. Y fue uno de los lugares que tuvieron más desarrollo comercial y más riqueza en esa época. Y al mismo tiempo fue el despertar del pensamiento de Occidente. Y en esa época, en el siglo VI a.C., vivía ahí Tales de Mileto, que todos tuvimos que estudiar en el colegio. Tales y su escuela empezaron a ver y sentir el mundo que los rodeaba, olvidándose de la interesante mitología griega. Ahora, tuvo que pasar demasiado tiempo después de los orígenes para que los físicos estudiaran desde el punto de vista científico los átomos y hicieran sus primeras teorías. Y tal como lo recuerda el poema de El aire, de la serie Ternura de Gabriela Mistral, el aire siempre nos acaricia, y a través del aire nosotros tenemos la primera sensación con el medio que nos rodea. Y fue a través del estudio del aire que los científicos empezaron a tomar en serio la teoría atómica. Descubrieron los primeros elementos, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y todos ellos, y empezaron a deducir sus primeras características. Y lo primero que trataron de interpretar a partir del aire fue las sensaciones que nosotros tenemos, la sensación de calor, la sensación de presión, etc. Y fue Bernoulli en el siglo XVII que desarrolló el primer modelo teórico y que fue comprobado experimentalmente. Él supuso que el aire estaba hecho de pequeñas pelotitas todas iguales y que estas pelotitas interactuaban con nosotros, y la sensación de temperatura es simplemente el promedio de la energía cinética, la energía de movimiento de las partículas, y la presión es simplemente el intercambio de fuerza de los pobres átomos contra nuestro cuerpo. Y a partir de un pequeño modelo y de teorías aleatorias, él pudo deducir las leyes de los gases. Fue el tremendo primer éxito. Pero el modelo de los átomos no queda ahí. ¿Ya? Los átomos no son solo pelotitas que interactúan entre sí y que son responsables de la temperatura, presión, etcétera, que nosotros sentimos, sino que además tienen cierta estructura, tienen electrones que están girando alrededor de ellos, y el intercambio de electrones es lo que genera toda la química moderna. Y fue Dalton, al mismo tiempo en que Chile se hacía independiente, que escribió las primeras leyes de los átomos y dijo: los elementos están hechos de pequeños átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son todos iguales, los átomos de distintos elementos son distintos, etc. Y la ley más maravillosa de todas fue la que formuló hacia el final y dijo: cuando ustedes mezclan, así como en las leyes de cocina, ustedes mezclan tantas porciones de un elemento y tantas porciones del otro para fabricar un compuesto, siempre eso se hace en relaciones simples. 2 volúmenes de hidrógeno, 1 volumen de oxígeno, ¡plap!, y se forma agua. Y eso que sean leyes simples, denota que existen, o sea, si ustedes lo piensan bien, fue la primera señal de que existían los electrones. Y el número eso significa que si ustedes tienen un volumen dado de un gas, siempre el número de partículas que están en un mismo volumen va a ser siempre, en las mismas condiciones, siempre el mismo. Y eso es lo que llamamos el número de Avogadro.
Y fue Einstein, en su tesis de doctorado, el que describió una manera de cómo medir el número de Avogadro. Él relacionó la viscosidad de una taza de leche al estar revolviéndola con lo que estaba sucediendo con las propiedades microscópicas y pudo deducir a partir de ecuaciones relativamente simples cuál era el valor numérico del número de Avogadro. Con anterioridad, unos 30 años antes de eso, otro experimento de un vienés súper famoso, Loschmidt, también determinó el número de Avogadro. Hizo un experimento que para todos va a ser muy sencillo. Él dijo, ¿por qué cuando yo abro un pequeño porción de perfume en la puerta acá de esta sala, se demora tanto en llegar a mi nariz, siendo que nosotros sabemos que la velocidad promedio de las moléculas acá en el aire es del orden de 100 metros por segundo. Instantáneamente deberíamos sentirlo y no lo sentimos. Y la analogía que hizo Loschmidt es la siguiente. Imagínense que en este momento ocurre un terremoto acá, ojalá que no ocurra, y yo tengo que arrancar corriendo por la puerta. La velocidad con que yo pueda escapar no depende solo de mí, de mis propios pies, sino que además depende de cuánta gente hay acá en esta sala y del tamaño de cada gente, de cada persona. Mientras más gorditos son las personas de acá o más apretados están, más me voy a demorar. Entonces, a partir de simples leyes, él pudo deducir, midiendo el tiempo en que se demoraba el perfume en llegar, pudo deducir el número de Avogadro también. Ahora, los átomos no solo son importantes por su interacción química, por la interacción con la vida, también son importantes desde el punto de vista de su interacción con la luz. Todos ustedes han visto en los atardeceres, ¿no es cierto?, cuando hay cielo limpio, los arreboles que se forman en las nubes, o también cuando la luz del sol se refleja en la nieve de las montañas. O también todo el mundo está fascinado con un día limpio, sin smog, con un cielo azul brillante. Eso es simple consecuencia de la interacción de la luz con los átomos, y fue la interacción de la luz con los átomos la que produjo las dos revoluciones más grandes de científicas del siglo XX y que son responsables, en el último término, de todo el desarrollo que nosotros tenemos hasta ahora. Y los dos personajes principales asociados a esta revolución fueron Huygens y Newton en el siglo XVII, que tuvieron una pequeña pelea personal. Huygens pensaba que la luz eran ondas, como las ondas en el agua, y Newton pensaba que eran como partículas. Y los dos no era por simple capricho, cada uno de ellos tenía razones súper fundamentadas para poder argumentar de esa manera. Y por mucho tiempo pelearon, por mucho tiempo ganó Newton, al final en el siglo XIX ganó Huygens, el pobre Newton se quedó con la cara larga, y fue realmente Einstein nuevamente el que salvó el día. Y Einstein dijo, ¿saben qué más? A mí me cae súper bien Huygens, me cae súper bien Newton y no quiero que peleen más. Y la verdad, los dos tienen razón, la luz son ondas y también partículas al mismo tiempo. Como ondas tienen frecuencia y tienen longitud de onda, como partículas tienen energía y momentum. Y relacionó la energía y el momentum de la luz con la frecuencia y la longitud de onda. Y salió la famosa relación de Einstein, E igual a h nu, con la cual pudo explicar un montón de cosas y ganó el premio Nobel en 1921. Esa simple observación fue la que generó todo el desarrollo de la física moderna, de la física del siglo XX y XXI, y que nos ha permitido tener el avance que nosotros tenemos hasta ahora. Toda esa historia se las voy a contar otra vez. Muchas gracias.